iba a ganar. Y he dicho que uno de mis principales males en aquella época era la soberbia, ¿verdad? Bueno, era de Bilbao, con lo que aún se le perdona un poco más la fanfarronería, pero aún así yo superaba el nivel medio de fanfarronería bilbaína. Como debe ser en cualquier novela o en cualquier historia que se precie bien contada, yo no gané aquel premio, quedé segunda. Y quedé segunda porque quienes habían decidido ser los jurados, quienes habían decidido darle el premio a otro relato, consideraron que era amoral y era un mal ejemplo el que el resto de mis compañeros leyeran Irlanda, leyeran ese cuento. Uno de los premios, aparte de una insignificante cantidad y de un lote de libros, era que todos en el instituto leían ese cuento. Y consideraron que no estaba bien, que esa ambigüedad entre el bien y el mal fuera extendida entre chavales, en aquellos momentos estábamos en el EGB, entre 14 y 18 años. Entonces aquello para mí fue absolutamente injusto e indignante, porque yo pensaba que no había ganado porque estaba mal escrito, porque no había atendido a las normas mínimas de gramática, de ritmo narrativo, pero no creía que hubiera una censura moral. Y sobre todo no creía que aquello que yo había sentido y que estaba experimentando día a día fuera tan distinto de aquello que no contaban mis compañeros, porque tampoco yo lo contaba. Había llegado a conocer lo suficiente de quienes me rodeaban como para saber que la base de nuestra convivencia adolescente era principalmente la hipocresía. Entonces me pareció un castigo, uno nuevo más, aparte de los otros que llevaba encima de las espaldas. Y me juré que en algún momento me vengaría y que mi venganza sería terrible. Piensen que aparte de la soberbia, otra de mis debilidades eran los gestos dramáticos. En aquel momento yo estaba estudiando ópera, entonces imagínense mentalmente, más o menos así, ¿no? Y diciendo que en algún momento tomaría cumplida revancha de todo aquello que ocurría. Y efectivamente mi venganza llegó, y mi venganza continúa. Llegó porque la primera novela que publiqué, y que ha sido traducida a unos 15 idiomas, y que continúa siendo una de las más leídas junto con el Premio Planeta, fue Irlanda. Pero mi venganza continúa, como digo, porque continúa siendo lectura recomendada y en algunos casos obligatoria para un buen número de institutos en España. De manera que mis compañeros se ahorraron el leer Irlanda, no me estoy vengando en la siguiente generación de jóvenes de 15, 16 y 17 años, que además suelen sentirse particularmente identificados con el personaje, que yo quiero que se identifique. Ser escritor es una carrera contra el tiempo, pero también es una cuestión de tiempo. Y no quiero ni siquiera imaginarme de qué tipo de sinsabores de la vida me podré recompensar dentro de 20 años, de 40 años, quizás de 45 años, cuando sea una anciana venerable, al estilo de Ana María Matute, con el pelo blanco, y podáis seguir contando maldades una detrás de otra. Es decir, cuando yo tenía 40 años yo estuve en la casa. Pero la sensación que tuve con Irlanda me dejó un sabor de boca no solamente amargo, sino también adictivo. Sabía que desde ese momento, que ya no podía ni volver atrás ni no saber, iba a querer recrear cuál era la intensidad del momento en el que aquella revelación, aquella especie de voz interior, aquella voz en la cabeza de color rojo había aparecido. No la volví a sentir con la misma intensidad, creo que porque la adolescencia tiene sus propias normas y en ocasiones está muy cercana también a experiencias que no podemos recrear una vez que las neuronas se han establecido y han madurado. Pero si algo he podido recordar de aquella época ha sido precisamente a través de las lecturas y a través de la creación literaria, a través de los libros. El eje central de muchos de los textos que he publicado y algunos que no he publicado tienen que ver con el descubrimiento constante y la sorpresa constante de encontrarme el mal en otros o el mal en mí misma. Personajes que son, por lo tanto, lo que no parecen, o personajes que reconocen abiertamente su hipocresía, su maldad, que son abiertamente psicópatas o que son abiertamente manipuladores. Casi ninguno de ellos justifica su idea de hacer mal porque han modificado su entorno de tal forma que ni siquiera tienen conciencia de hacerlo. Está perfectamente justificado. Por supuesto, dentro del campo del estudio, de la investigación, eso me ha llevado a áreas que tienen que ver con la antropología, con la psiquiatría,
con la historia, ¿no? Los contadores de la historia y de historias tenemos en común el hecho de que intentamos atraernos la atención del lector o la atención del poder, en un sentido o en otro. Y uno de los terrenos en los que el mal en literatura se manifiesta de forma más tolerada es la novela negra. Una de las obras mixtas que tengo se titula La diosa del pubis azul. Es una novela escrita a 4 manos con el periodista y escritor Raúl del Pozo. Raúl ahora mismo tiene la columna de contraportada del Mundo, sustituido después del fallecimiento de Paco Umbral a ese pilar fundamental que tenía el diario El Mundo. Y en un momento determinado Raúl me propuso, a través precisamente del periódico El Mundo, el escribir una novela, él durante una semana y yo durante otra semana, y que se publicara prácticamente al mismo tiempo que la estábamos escribiendo. Y de ahí nació la novela negra La diosa del pubis azul. La comenzaba él con una escena muy propia del género, la aparición de un cadáver de una mujer desnuda en un escenario misterioso. Y a partir de ahí descartar quiénes eran los posibles asesinos, quiénes eran los posibles sospechosos y quién de todos estos reunía el suficiente rencor, la suficiente envidia o la suficiente maldad en estado puro como para atestar una serie de heridas a una diosa, a una mujer excepcionalmente hermosa, excepcionalmente pura. Hay quien ha querido ver en eso algunas similitudes con Irlanda, con la primera novela. Sin embargo, la idea original fue de Raúl del Pozo. Él fue quien tuvo la visión o la imagen de la mujer desnuda con el pubis teñido de color azul y muerta entre cristales rotos de una fiesta que había transcurrido el día anterior y que había finalizado en asesinato. A partir de ahí yo ya le fui tomando el relevo en maldades distintas, en ver por qué todo el mundo odiaba a una persona tan aparentemente perfecta y por qué solamente uno de todos ellos podía ser el asesino. Pero no solamente dentro del género negro se puede encontrar la idea de la maldad. En la novela infantil, que por cierto no sé si la tienes, la novela infantil y juvenil sí, la de La última batalla, por ejemplo, hay un momento en el que la protagonista se plantea por qué los malos lo hacen tan mal en las películas y en las historias para jóvenes. ¿Por qué siempre dejan algunos cabos sueltos? ¿Y por qué no se dan cuenta, no dan una vuelta a su alrededor, preguntan, por lo tanto, y si acaban deduciendo qué es lo que les va mal? Y ahí fue donde incluí el particular manifiesto de qué haría un malvado perfecto. Y ese malvado perfecto, las nuevas leyes del señor del mal, que luego han sido bastante difundidas, incluyen, por ejemplo, el que no hay que dejar con vida nunca, jamás a ningún superviviente de la familia enemiga. No, ni al más pequeño, no, ni a una niña, no, ni a un perro. Exterminio total, ¿no? O por ejemplo, hay que mentalizarse de que nuestros enemigos son enemigos y que nuestro deber es dispararles, es decir, dispararles a dar. O, por ejemplo, si durante una cena con el héroe ponemos veneno en una copa y debemos abandonar la mesa por cualquier razón, se pedirán copas nuevas, en lugar de intentar adivinar si ha cambiado las copas o no. Y a partir de ahí llegábamos hasta 46 leyes distintas en las que básicamente lo que se hacía era el deducir por qué seguimos identificándonos con los malos, pero por qué aceptamos la convención de que los malos son naturalmente torpes y naturalmente van a perder frente a nosotros que somos los buenos. Un poco más elaborado, pero con esa misma teoría, algún tiempo más tarde, hace un par de años, publiqué Los malos del cuento. En Los malos del cuento estábamos ya en ensayo y en ensayo para adultos. No había, por lo tanto, demasiado espacio para el humor, aunque alguno hay. Y lo que hacía era, a través precisamente de los relatos más conocidos, de los cuentos de hadas, de las obras literarias, de las leyendas, era analizar los tipos de, como ahora se dice, personas tóxicas o de malvados que teníamos alrededor, de los señores del mal, de los que hablaba unos cuantos años antes en Vincabec, el bandido, en La última batalla. ¿Por qué nos encontramos constantemente con vecinos tocanarices, con cuñados insoportables, con compañeros de trabajo histriónicos, con gente que parece
que elige el asiento en el metro enfrente de nosotros únicamente para fastidiarnos. O sea, ¿por qué hay gente que tenemos un imán particular para atraer locos, pirados, histéricas, víctimas eternas, narcisistas? Es decir, ¿qué hacemos mal? Una de las conclusiones, además de los malos del cuento, para el que conté con el apoyo, como ha sido también en otros ensayos, de psiquiatras, incluso de policías o de personas especializadas en tratar día a día con personas asociales, enfermas o personas que sin estar enfermas son abiertamente psicópatas, es decir, están en contacto con su lado oscuro con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Y sin ningún tipo de remordimiento ni de afán de cambio. Bueno, pues como digo, una de las conclusiones a las que llegué fue el que no es tanto que tengamos un poder de atracción para perfiles de personas determinadas, sino que lo que no tenemos es poder de rechazo. Es decir, no somos capaces de poner límites a determinada gente. La mayor parte de los malos del cuento, de estas personas que absorben nuestra energía, que en mayor o menor medida van a aprovecharse de nosotros en algún aspecto, lo que hacen es ir probando. Donde encuentran menor resistencia, van a continuar probando un paso más. Si tampoco encuentran resistencia, avanzarán un poquito más. Y cada uno de ellos intentará extraer algo valioso. Tiempo, atención, afecto, dinero, poder, lo que sea. Si no somos capaces de detectarlos, si no cambiamos nuestro comportamiento y les damos aquello que exactamente desean en un punto determinado, por supuesto que continuaremos atrayendo vampiros emocionales. Por ejemplo, los vampiros son mi especialidad, pero también la mía particular. Pero también atraeremos zombies, o atraeremos brujas, o atraeremos madrastras, o cualquiera de las personalidades que voy analizando precisamente en esa clave muy reconocible a lo largo del libro. Este fue un ensayo curioso, era un ensayo que nadie quería publicar en principio. No es que no lo quisieran publicar, era que la parte más literaria, la del análisis de los cuentos, tiraba para atrás a los editores de no ficción más pura, y en cambio la parte de análisis de personalidad e incluso los recetarios o los listados de normas de comportamiento para evitar ese tipo de comportamientos tiraban para atrás a quienes estaban buscando una obra más literaria. Al final encontré en Ariel al interlocutor perfecto, al editor que me ha acompañado a lo largo de los últimos ensayos, a Francisco, y él pudo hacer posible que este libro funcionara. En el momento en el que se puso a la venta, sirvió como libro de cabecera y ha servido como libro de ayuda de un número insospechadamente alto de personas que no querían acercarse a libros de autoayuda como tal porque no les apetecía o no querían reconocer abiertamente que tenían un problema, pero que sí que a través, sobre todo de los relatos de cuentos de hadas, empezaban a identificar que ese problema existía en su entorno y que se podía solucionar a costa, como siempre, de perder algo de nosotros. Cada vez que se nos acerca alguien abiertamente malvado, algo nos roba o algo nos ha robado para cuando nos damos cuenta. Justamente lo que me robaron a mí en aquella escalera en aquel momento, pero no sé exactamente quién fue el ladrón. Si fue la toma de conciencia propia o si fue el individuo que habían ido creando, el individuo social que habían ido creando las personas que se encontraban a mi alrededor. Esa especie de entidad no demasiado identificada de la que hablo en Diabolus y Música. El Diabolus o Diabolus y Música efectivamente es un concepto musical, como ha explicado Samuel, pero también tiene que ver con la disonancia vital, tiene que ver con aquello que no encaja y aquello que de manera natural nos chirría al oído, lo mismo que ese acorde al ser pulsado en el piano, por ejemplo. La sensación de que algo no encaja y que no sabemos por qué, de alguna forma acaba siendo culpa nuestra. Como todo tiene que tener para mí un reflejo literario y no solamente el reflejo más personal o más docente, como podía abordarlo a través de los ensayos, hay algunas de las obras literarias, sobre todo de la narrativa corta, que abordan de forma directa el tema del mal. Creo que el ejemplo más divertido y más breve es el de los cuentos malvados, los 99 cuentos en los que a lo largo de 7 partes distintas lo que hago es hablar de obsesiones muy diversas. El agua, los ángeles, las arañas y las mariposas, el espejo, por supuesto,
El laberinto. Dentro del laberinto es el nombre de la sección de artículos que he publicado en periódicos distintos y ahora es el del blog de moda, estilo de vida y frivolidades varias que llevo. Como he dicho antes, soy una persona que me aburro enseguida y otra de las cuestiones que me está divirtiendo en los últimos tiempos es ver cómo se cuentan historias a través de las redes sociales y cómo se cuentan la misma realidad desde facetas distintas, o bien con imágenes, o bien con frases muy cortas, o bien de una forma más extensiva a través de Facebook, o bien de Twitter, o bien de Instagram, yendo por el orden opuesto. Y exactamente lo mismo el ver cómo las etiquetas que aplicamos a la mayor parte de los que nos rodean son particularmente estrictas cuando hablamos de escritores, hablamos de creadores o de personas conocidas, sin oficio particularmente definido. En los cuentos malvados, que en alguna ocasión me he planteado volver a escribir con 140 caracteres o con menos de 140 caracteres, lo que hago es proponerle al lector que se acerque a un mundo en el que la ley imperante es el mal. Es el encontrarnos con ángeles perversos, con arañas que tejen telas para atraparnos, arañas humanas o arañas reales, con gemelas en el espejo que saltan a través del espejo, o con los cuentos de hadas nuevamente. Como ven, poco a poco las obsesiones se van perfilando y en el fondo lo que hacemos la mayor parte de los escritores es contar una y otra vez la misma historia. Hay quien cuenta su historia de manera autobiográfica. A mí es algo que en general no me ha gustado, no me he sentido particularmente cómoda, y hay quien la cuenta a través de recurrencias, de imágenes constantes y de ideas repetidas. Es más bien el caso que me ocupa. Por ejemplo, el cuento de los cuentos número 2 habla de que durante 13 años durmió en la misma cama y despertó dolorida y molesta cada mañana, pero la reina parecía tan estricta que no se atrevió a quejarse. Cuando al fin murió, la vieja reina escamoteó el guisante y promulgó ostentosamente que aquella mujer no era una princesa. Cuando se juega con la complicidad del lector, como es en el caso de este tipo de cuentos tan breves, en general del microcuento, de la narrativa ultra breve, tenemos la mitad del camino hecho, pero la otra mitad del camino es imprevisible. Una de las ventajas que tiene la literatura y que se está perdiendo en otros medios de comunicación es que permanece intacta la ironía y no el humor. Y que, por ejemplo, los límites entre el bien y el mal están dictados por la propia estética del autor y no por el políticamente correcto, por la línea editorial o incluso por esa especie de tejido constante que estamos construyendo en tiempo real dentro del entorno social en el que nos movemos. Si bien en estos momentos en España no tenemos una censura abierta, no la tenemos ni en medios de comunicación, salvo en algunos temas muy claramente restringidos, como tiene que ver, por ejemplo, con el terrorismo, la violencia de género o alguno similar, sí que estamos moviéndonos dentro de unos límites muy definidos por aquello que el que tenemos enfrente quiere escuchar, quiere ver o quiere encontrar reflejados. Va más allá del hecho de vender más o menos ejemplares o de encontrarnos con un lector más o menos afín a nosotros. Tiene que ver con que, si bien nunca el contacto entre el lector y el escritor fue tan inmediato y fue por lo tanto tan enriquecedor, también pocas veces en la historia nos hemos encontrado que condicione de una manera tan abierta y de una forma tan inmediata. Sentimos ese rechazo o esa aceptación en tiempos muy breves, desde que hemos escrito el libro hasta que se ha publicado, hasta que se reciben las primeras reacciones. Nos encontramos, por lo tanto, expuestos no solamente de una forma física, sino de una forma psicológica y de una manera mucho más obvia y mucho más rápida de la que nunca hasta ahora habíamos experimentado. Eso va en cierta medida en contra de casi todo lo que la literatura ha defendido. Si la literatura tenía que ver con la reflexión, tenía que ver con el pensamiento hilado y con la creación a través de las palabras de unas líneas de pensamiento determinadas. En el momento en el que nos encontramos en una sociedad que prima la imagen, el impulso y el impacto, nos encontramos con una fricción
que se hace evidente en forma de crítica o en forma de rechazo abierto. También, por supuesto, de seguidores y también de curiosos que se acercan a la obra, que se acercan a la historia de una forma totalmente nueva, distinta a la que hasta ahora se había experimentado. Pero lo curioso de todo esto es que pocas veces el autor ha tenido que refrenar los impulsos de su ego, los impulsos de su propia soberbia, como comentaba antes, o de su impulso creativo, de la forma en la que lo tiene que hacer ahora. Pocas veces la palabra ha estado tan condicionada a la impresión y a la recepción inmediata. Todo el proceso, por lo tanto, de supervivencia de la obra se ha acortado, bien por el tiempo de permanencia en librerías, bien por lo desbordadas que se encuentran en las bibliotecas, o bien por la sustitución constante tanto de escritores como de libros dentro de los propios espacios en los que eso se encuentran. Programación cultural, programación de bibliotecas, fondo de librerías, estante de novedades. Es decir, da la sensación de que el escritor ahora mismo no solamente tuviera que enfrentarse a los problemas habituales, a los problemas que siempre ha tenido, los personales por un lado y los de la exposición y la transmisión de su obra a otros, sino con algunos en añadidura. Eso hace también, me parece a mí, que se esté no solamente gestando unos nuevos procesos creativos, sino también que el hincapié en determinados temas universales sea mayor de lo que ha sido antes. Encontramos, y luego he comenzado la conferencia hablando de ello, más temas en común, porque los temas que se plantean son precisamente los que el escritor cree que siempre se tienen en común. Y dentro de esos, aparte por supuesto del amor y aparte